Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, lo que está detrás de la noticia. Ya sabés, mi nombre es Omar López y hoy quiero hablar de lo que se lleva puesto esta descomunal crisis económica, política, social, cultural. Tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver con los recursos naturales. Y sabrán ustedes que en este ciclo y en otros también hemos invitado varias veces a una de las personas de mayor conocimiento en estas temáticas. Es Elsa Brusone. Elsa integra aún el CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia, y también es una profunda investigadora y conocedora de estos temas de nuestros recursos naturales. Ustedes saben que Brasil está hoy gobernado por un movimiento de derecha muy recostado a lo fascista, y ustedes saben que los grandes grupos económicos dominantes y las disputas entre potencias tienen y apetecen mucho nuestros recursos. ¿Qué pasa con el escenario Brasil y Argentina? ¿En qué momento estamos? Porque el gobierno está refinanciando deuda, está endeudando hasta los hijos de nuestros hijos y de los hijos vengan, pero al mismo tiempo hay una letra chica que de manera indignante el Parlamento de la Nación deja hacer y que tiene que ver con la entrega a nuestros recursos naturales. En este especial con Elsa Brusone vamos a ir viendo qué está sucediendo, qué va a suceder y de qué manera nosotros podemos evitarlo. Gracias, Elsa, por estar aquí en Cara y Seca. Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar aquí. La introducción tiene que ver con buscar puntualizar algunos temas, ¿no? Vamos a ir por el agua, si vos me lo permitís. Sí, sí. El agua, ¿cómo es esto de la refinanciación de la refinanciación de la refinanciación y esa letra chica que muchos ignoramos? Ha puesto como garantía para acceder a los préstamos del Fondo Monetario Internacional todos los recursos naturales. Y cuando hablo de todos los recursos naturales, muchos hacen hincapié en vaca muerta. No es solo vaca muerta. La garantía es vaca muerta, la garantía es el agua que tenemos, las reservas de aguas subterráneas, la cuarta en importancia en el mundo en cuanto a volumen, pero el primer reservorio en cuanto a su capacidad de recarga, que es el acuífero Guaraní, que compartimos justamente con Brasil, Paraguay y Uruguay. Han puesto también como garantía, bueno, los hidrocarburos, los minerales, la biodiversidad. Hay que tener en cuenta que el 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo están producidos en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales de cada uno, digamos, de los países. Algunos son compartidos, como es el caso, por ejemplo, de todo lo que es la Amazonia, ¿no?, que está compartida por 8 países. Otros no, son propios del país. Entonces, la garantía ha sido, en la letra chica, todos los recursos naturales que tiene la Argentina. Y no es la primera vez que esto sucede. Ya en el siglo XIX nosotros tuvimos un antecedente. Los gobiernos de Bartolomé Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento, en el tema de deuda, pusieron como garantía todo el país. Cuando Avellaneda llega al poder, al gobierno, y dice, hay que pagar la deuda externa con sangre, sudor y lágrimas, sí, la tuvimos que pagar con sangre, sudor y lágrimas, porque estaba puesta como garantía toda la nación argentina. Y no estábamos en condiciones de enfrentarnos a la potencia, a los medios de poder de ese entonces. Era pagar o desaparecer como nación-estado. Y hoy los herederos de Bartolomé Mitre, de Rivadavia y de compañía, que han llegado al poder por medios democráticos a través de elecciones, no a través de los golpes de Estado como lo han hecho a partir de la década de 1930, que han sido dictaduras cívico-militares. Se habla mucho del componente militar de las dictaduras nuestras, pero no se habla del componente cívico. Están repitiendo la misma historia.
O sea que es un círculo que vuelve a repetirse. Ahora, Elsa, es un círculo que se repite, pero en condiciones geopolíticas impresionantemente distintas, ¿no? Exactamente. Muy complicadas. Hay una puja con China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Muy compleja. Sí, sí, sí. De hecho, en todos los documentos de estrategia de seguridad elaborados por Estados Unidos, aparece en la lista de enemigos de Estados Unidos, primero China, segundo enemigo Rusia, tercer enemigo Irán, cuarto enemigo Venezuela, quinto enemigo Cuba, sexto enemigo Bolivia, séptimo enemigo Nicaragua. Qué casualidad que en la región nuestra, o sea, quienes aparecen como enemigos son aquellos países que se han atrevido a cuestionar el orden impuesto por Estados Unidos en todo lo que es nuestra América, lo que ellos nos consideran un patio trasero. Y digamos, el conflicto con China y con Rusia por parte de Estados Unidos está alcanzando niveles muy álgidos, niveles de mucha preocupación, donde está intentando usar, en el caso de Europa, está intentando utilizar a la OTAN en su batalla contra Rusia. Y uno ve cómo la OTAN se va acercando peligrosamente a las fronteras con Rusia, o sea, cómo intenta rodearla. Y por el otro lado, negociando con naciones del Océano Índico y del Pacífico, ver de qué manera puede ir cercando y rodeando a China. Entonces, estos son los conflictos a los que nosotros nos enfrentamos, donde con China, más allá del conflicto comercial que tiene con China, también hay conflictos militar, con islas en disputa, con mares en disputa, es decir, la situación es muy compleja y es de sumo peligro para todo el planeta. Ahora, Elsa, hay una cuestión de poner al enemigo en función de lo que el enemigo ideológicamente representa o de los recursos naturales que tiene en sus territorios, porque vos nombraste varios países, Bolivia, Nicaragua, territorios que tienen que ver unos con los minerales, otros con el gas. Digamos, lo que está mirando el imperio y la disputa entre los imperios es el agotamiento de todos sus recursos naturales. Desde ya hace más de una década que está esto visibilizado mucho, ¿no? Sí, sí, cuando uno lee todos los informes elaborados por el Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Defensa norteamericano, el Comando Sur, y fundamentalmente por la CNE Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, todos hablan de la necesidad de Estados Unidos de expandirse militarmente a través de bases reales militares o a través de bases encubiertas, es decir, con el pretexto de la ayuda humanitaria, ayuda contra desastres naturales, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, lucha contra las migraciones, en países que tienen recursos naturales que ellos ya no tienen porque los han dilapidado y donde la mirada está puesta fundamentalmente en los países del Próximo Oriente. Esto explica Irak, explica Afganistán, explica también Yemen, explica Siria, en África, explica Libia, explica toda la inestabilidad política, social, económica que estamos viendo la mayoría de los países africanos, procesos que se están desarrollando, y sobre nuestra América. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el Próximo Oriente, pero fundamentalmente el continente africano y nosotros tenemos los recursos naturales que ellos ya no tienen porque los han depredado y como dicen, nosotros tenemos la necesidad de tener un libre acceso a esos recursos para tomar el control cuando nosotros los necesitemos. Y esto se ha agudizado a partir de este siglo XXI. Elsa, vamos en este especial a ir hablando, como lo estamos haciendo, de estos temas y de lo táctico y estratégico que hay en la política y en la geopolítica, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos un gobierno que es totalmente permeable y un parlamento que deja mucho que desear desde el punto de vista de la dignidad nacional al no haber intervenido. O sea, es inconstitucional
el endeudamiento que ha llevado adelante el gobierno de Cambiemos, porque debería haber pasado por el Parlamento. Sí. Así están las reglas de la democracia. Y porque es inconstitucional, marcan. Nosotros tenemos que desconocer esa deuda externa. Claro. Tenemos que tener el coraje, quienes accedan al gobierno, al nuevo gobierno a partir de las elecciones de octubre, si realmente, como dicen, están comprometidos con el campo nacional y popular, están comprometidos con un proyecto de liberación para nuestro país, tienen que desconocer esa deuda, porque esa deuda y todos los acuerdos que se han hecho, tanto con Gran Bretaña como con Estados Unidos, con el Estado de Israel, en temas de lo que es defensa y seguridad, tampoco pasaron por el Congreso de la Nación los convenios y los tratados y los acuerdos. Entonces son ilegales e inconstitucionales. Entonces hay que desconocer, hay que tener el coraje y desconocer. No podemos pagar con sangre, sudor y lágrimas una deuda que es ilegítima, que es ilegal, porque no ha pasado por los canales correspondientes para que se legalice. Elsa, cuando estamos hablando de los principales recursos naturales, lo que está puesto como elemento estratégico en una nación, antes mencionaste el agua, después mañana vamos a volver con el tema del agua, pero digo, la minería, ¿sí? El aire, la energía eólica, el gas, el petróleo, los mares, los ríos. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo llegaban buques aquí y se llevaban el agua dulce de nuestros ríos. Llegaban hasta Rosario, atracaban en el puerto de Rosario. Esto se descubrió en los primeros años de este siglo XXI. Cargaban los buques cisternas y se iban. Y de hecho yo en las investigaciones estuve en la zona y los habitantes me mostraron. Afortunadamente el gobierno provincial de Santa Fe reaccionó en ese momento rápidamente y logró abortar las maniobras. Pero esto es así, lo mismo en la lucha que llevamos nosotros contra la privatización del acuífero guaraní, que era lo que el Banco Mundial pretendía en los estudios. Es decir, pretendía la privatización. El Banco Mundial es socio de todas las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua y que estas corporaciones se hicieran cargo de la producción de agua del acuífero, digamos, que todo fuera privatizado y pasara a manos de ellos. Inclusive en el caso llegó a decir que como las aguas del acuífero guaraní tienen minerales, entonces eso ya no era agua, sino que tenía que ser considerado como mineral para que las corporaciones pudieran ingresar. Nosotros en la lucha que le dimos al Banco Mundial del año 2000, nuestra lucha culminó el 30 de enero del año 2009, donde el banco se retiró por la presión de las organizaciones de los 4 países, organizaciones sociales fundamentalmente, y por la crisis financiera y económica internacional. En ese momento logramos impedir, digamos, todo esto, porque el objetivo final es que sean las corporaciones transnacionales las que manejen absolutamente todo. Por eso, las corporaciones transnacionales lo que tratan de hacer es destruir al Estado-Nación. Elsa, vamos a seguir mañana el segundo bloque contigo y vamos a tratar de ver un par de cuestiones más con el agua, ¿no? Incluso vos hablabas del Banco Mundial y algunos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con estos financiamientos de ríos, como por ejemplo el río Reconquista, que es sanearlo, es a la vera del río poder resolver el tema de las cloacas, a la gente mejores viviendas y demás, pero ¿cuántos intereses hay en esos soportes financieros que hace el Banco Mundial, ¿no? En un ratito vamos a continuar con Elsa. Mañana vas a poder ver la segunda parte de este especial que tiene que ver con los recursos naturales y con el entreguismo que estamos padeciendo en la Argentina de hoy.